Vamos a empezar con la materia de derecho fiscal. Vamos a ver todo eh, lo que tiene que ver con relación a dinero. Aquí se ve todo lo que es el dinero, ISR, IVA, IEPS, ¿ok? Vamos a estar viendo todo lo relacionado a dinero. Bien, vamos a empezar, chicos. Para empezar, vamos a saber qué es el derecho fiscal. Tenemos que saber cómo nos vamos a manejar por medio de las normas jurídicas. ¿Ok? Bien, ¿qué es el derecho fiscal, chicos? Son normas jurídicas creadas por el poder público para que el Estado esté facultado para llegar a recursos y cumplir con las funciones y tributarias. ¿Ok? Bien, ¿de qué vamos a hablar referente a esta materia? Bueno, sabemos que, pues desgraciadamente, nuestro país es uno de los países que más cobran impuestos para todo. ¿Ok? Si tenemos un carro, nos cobran impuestos. Si tenemos una moto, nos cobran impuestos. Si tenemos, incluso está saliendo una nueva ley, ya les había comentado, creo que les había comentado, que si vamos a pagar impuestos hasta por ventanas, ¿sale? Nada más vamos a tener un cierto derecho a ventanas, pero si queremos abrir una nueva ventana, pues vamos a tener que pagar impuestos. Nosotros pagamos impuestos o hacemos declaraciones fiscales todo el tiempo, chicos. Todo el tiempo siempre estamos pagando y haciendo declaraciones de todo lo que ganamos. Hoy en día nos tienen mucho más revisados en ese tipo de materias o de cuestión. ¿Por qué? Porque pagamos por todo, chicos, por todo pagamos. Les estaba comentando, tenemos carro, tenemos casas, tenemos autos, motos, incluso al rato va a salir una ley que hasta por mascotas vamos a tener que pagar pues un impuesto o hacer tu declaración. Hoy en día, si se dan cuenta, nos tienen tan vigilados en estas cuestiones fiscales que si haces un depósito o una transferencia, luego te mandan alertas. ¿Ok? Siempre te están mandando alertas de que si depositaste, que si te depositaron, por ejemplo, a ti te pagan un sueldo, si estás trabajando, a ti te pagan un sueldo, te llega a tu cuenta, a tu nómina, un porcentaje, ¿ok? De tu sueldo o te llega tu sueldo. Se supone que ese sueldo ya está tabulado, no sé, es el sueldo mínimo, a lo mejor te lleguen 7,000, 8,000 pesos mensuales, haciendo contabilidad de todo lo que te paguen, ya sea semanal o quincenal, o a lo mejor mensual, pero te tabulan por mes. Ok, no tienes que tener ningún otro depósito, pero ¿qué pasa? A lo mejor tu hermano, tu tío, tu mamá te hace un pequeño depósito. ¿Para qué? Para que compres algo. Y tu hermano te hace otro depósito para que vayas y le des a tu mamá que vive contigo, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas fiscales. Tú tienes que justificar esos depósitos. No solamente, permítame tantito. Perdón. No solamente puedes decir es que me lo depositó mi mamá, me lo depositó mi hermano, no, tú tienes que justificar esos depósitos. ¿Por qué? Porque si no sería un delito fiscal, que sería ¿qué, chicos? ¿Cómo se le llamaría a ese delito? ¿Sí me escuchan, chicos? Evasión de Lavado de impuestos. dinero. Exactamente, puede ser evasión de impuestos o lavado de dinero. ¿Por qué? Porque estás pasando de una mano a otra mano el dinero. Ha habido ocasiones que los mismos familiares te dicen, oye, te puedo depositar este dinero y se lo mandas a fulanito. Y tú de buena onda dices, sí, ok, órale va, no tengo ningún problema. Pero ¿qué están haciendo? Es un lavado de dinero. Al momento de tú deshacerte inmediatamente de ese dinero, ¿qué quieres decir? Que estás pasando el dinero, ¿para qué? Para que se blanquee y puedan ocuparlo
la otra persona. Eso se llama lavado de dinero. Inconscientemente, chicos, lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque no, tú confías en tu hermano, tú confías en tu pariente que te dice, ¿sabes qué? Nada más lo único que no tengo a lo mejor una cuenta, hazme el favor de que te van a depositar un dinero y mándaselo, no sé, a mi esposo, ¿no? O a mi esposa, a quien se lo vayas a mandar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estás tú lavando un dinero, porque así como lo estás recibiendo, lo estás transfiriendo a otra cuenta, ¿ok? Automáticamente lo que estamos haciendo es un lavado de dinero. Por eso hay que tener mucho cuidado con todas las transferencias que nos hacen, aunque tú le pongas donación, aunque tú le pongas pago de colegiaturas, no puedes justificar tanto dinero depositado a cuentas, ¿ok? Tienes que tener una empresa o ser persona moral para que tú puedas decir que realmente estás moviendo una cantidad, ¿ok? A lo mejor tú ya te das de alta como persona moral, ¿ok? Te das de alta como persona moral y entonces sí ya puedes empezar a mover una cierta cantidad. ¿Por qué? Porque es un capital variable. No sabes cuánto capital puedes mover. A lo mejor te transfirieron de algún material, a lo mejor pero esa cuenta tiene que, obvio, abrirse a nombre de una empresa, no puede ser a nombre de persona física, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, chicos, con esto. Bien, seguimos. El término fiscal proviene de la antigua Roma. Bueno, vamos a ver un poquito aquí lo que de dónde viene. Ajá. En la que el jefe de familia asumía el conjunto de las obligaciones. En la antigüedad, bueno, estamos hablando de Roma, el pater familias, pues era el que se encargaba de esos manejos de ese dinero, ¿ok? Él se encargaba de ese conjunto de obligaciones de pagar, dar, recibir, llevar a pagar impuestos. Toda la vida siempre se ha pagado impuestos. Toda la vida desde tiempos remotos hemos pagado impuestos al 100%. Por vivir en un lado, porque no nos, porque no nos invadan, ¿ok? Por cualquier motivo hemos pagado impuestos. Si nos conquistaron, tenemos que pagarle impuesto a la corona. ¿Ok? Pero en todo momento siempre hemos pagado impuestos. Bien, en el derecho fiscal también se le ha llamado derecho financiero, derecho impositivo y derecho tributario. Hoy en la actualidad siguen todavía esos, pero ya se tienen como una rama diferente. El derecho fiscal lo engloba, podría ser el concentrado y los demás van a ser desconcentrados. ¿Por qué? Porque hay una rama que se dedica solamente al derecho financiero, directamente al manejo de cuentas, ¿ok? El derecho tributario, pues bueno, a estar recaudando todos los impuestos, ¿ok? Pero en sí todos dependen de un derecho fiscal. Bien, el derecho financiero, como les estaba yo comentando, la disciplina tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan la recaudación, gestión y erogación de los recursos económicos que el Estado obtiene para el desarrollo de sus actividades. Un derecho financiero, ¿qué quiere decir? Como claramente lo dice la diapositiva, él se va a encargar de gestionar, de revisar qué impuestos hay que estar pagando en el día a día. Solamente se va a dedicar al estudio, por eso dice al estudio sistemático de las normas que regulan la recaudación. Solamente va a llevar como un diario, para que me pueda entender un poquito mejor, se va a llevar como un diario de todo lo que entra y sale de un país. ¿Ok? ¿Qué necesitamos pagar? ¿Cuánto necesitamos pagar? ¿Cuánto nos van a cobrar de IVA? ¿Y cuánto se va a, a generar también? No solamente pagar, sino también cuánto vamos a generar de esos impuestos. El derecho impositivo, como su nombre lo dice, atendiendo a los que los impuestos contribuyen la primera fuente de ingresos del Estado. El impositivo eso es lo que va a hacer, va a almacenar, chicos, todos esos impuestos que se están generando para poderlo distribuir. Ellos lo único que va a manejar el derecho impositivo son
todos los impuestos recaudados, todos se van a guardar y de ahí el derecho tributario lo va a empezar a trabajar. Decir dónde, qué estado tiene más necesidades, qué estado necesita más dinero o a qué estado se le va a cobrar más impuestos. Por ejemplo, vamos a hablar de un estado pues algo golpeado por la economía. ¿Ok? Hoy en día todos los estados pues bueno se manejan por impuestos y sabemos que todos pagan impuestos, pero hay algunos que tienen mucho mayor alce que otros. Por ejemplo, un estado un poco de déficit económica baja podría ser Puebla, a pesar de que es una gran ciudad y que se mueve mucho, puede ser Puebla, puede ser Chiapas, ¿ok? Son estados que todavía necesitan mayor intervención del Estado en materia de impuestos y no quitar más impuestos. Por ejemplo, un estado que gana mucho dinero es Monterrey. Ahí los impuestos son mucho más elevados que en una ciudad con déficit muy baja. En Monterrey, Ciudad de México, se supone que son lugares o estados que tienen una infraestructura mucho mayor que los demás estados. ¿Ok? Mucho mayor Monterrey, por ejemplo, lo que es Baja California, lo que es Cancún, ¿ok? Son lugares donde la economía es mucho mayor alta. Por ejemplo, si tú vas a Cancún, nosotros pagamos impuestos por todo lo que consumimos. Acuérdense que nosotros pagamos el IVA, el impuesto al valor agregado, eso es lo que significa. Nosotros pagamos el IVA. ¿Ok? Pero tú en Ciudad de México, por ejemplo, una botella de agua te sale 10 pesos. En Cancún una botella de agua la compras en 25 pesos, 20 pesos. Obvio, sube mucho mayor el IVA. ¿Por qué? Por tanto turismo. Es por eso que al haber más turismo, sube la, el precio de todas las cosas. Hay mayor inflación. ¿Ok? Al haber mayor inflación, obvio, tiende a subir todas las cosas mucho mayor en el estado y no hay nadie quien lo regule. No, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, Estado de México, por ejemplo, Estado de México también es uno de los lugares un poco bajo de déficit económico, porque a pesar de que estamos pegados a Ciudad de México, todavía hay algunos lugares o municipios del Estado de México que sí son muy eh, bajo de déficit económico. Como por ejemplo en el Estado de México todavía consigues cosas económicas. Como por ejemplo puede ser, yo lo estaba viendo la otra vez, tú vas y compras un elote preparado y lo que tú quieras, aquí te sale más o menos en 7 pesos. ¿Ok? Más o menos, les estoy diciendo. Pero fíjate, pues mucho mayor Tapachula. Es 7 pesos más o menos compras un elote. Vas a la Ciudad de México y un elote te salen 35 pesos, 40 pesos. O sea, sí hay una gran diferencia todavía. Lo que nos dice Madaí que Tapachula pues tiene el primer lugar de inflación a causa de los inmigrantes. Claro que sí. Si lo que tiene Tapachula que es frontera, al ser frontera con Guatemala, pues bueno, todos se está quedando ahí. La inmigración es uno de los factores que han golpeado a nuestro país. Por lo tanto, tiende a subir. ¿Qué es lo que ha estado pasando con Estados Unidos? Desgraciadamente, Estados Unidos mantiene su inflación y es una moneda que se mantiene. México no, desgraciadamente, el México siempre tiene devaluaciones. ¿Cuántas devaluaciones hemos tenido? De que yo tengo uso de razón, creo que conozco 3 devaluaciones que han habido en Ciudad de México. Bueno, a nivel república, creo que han habido como 3 devaluaciones. Lo han estado golpeando. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar de los inmigrantes, lo que nos dice Madaí. Es obvio,
yo contrato a un inmigrante y le voy a pagar ¿qué? Una miseria. Si yo contrato a un mexicano, obvio sabe de leyes, obvio sabe, hasta el más ignorante sabe que le tienen que pagar el sueldo mínimo. Perdón por la expresión, pero es la verdad. Hasta el más ignorante sabe que no le puedes pagar menos del sueldo mínimo. Tú le tienes que pagar el sueldo mínimo a fuerzas. ¿Ok? Pero a un inmigrante no, tú le vas a pagar lo que tú quieres. Es por eso que el déficit de inflación, como nos está comentando Maday, Tapachula, como hay mucho inmigrante ahí, la verdad, la inflación se dispara, ¿ok? La inflación se dispara y tenemos pues todos esos problemas. Muchas gracias, Maday, por el comentario. Bien, derecho tributario, chicos. Carácter histórico debido a que el término tributario tiene una doble significación, especie de contribución forzosa que los pueblos vencedores solicitaban a los perdedores, pues que se les tenía que pagar un tributo de guerra. ¿Ok? Aquí nos estamos moviendo hasta civilizaciones atrás que a fuerzas el pago de tributo siempre ha existido, siempre se ha pagado impuestos por la mayoría de las cosas. Bueno, estamos hablando un poquito de historia, porque tenemos que verlo, tenemos que hablar un poquito de historia, de que todas esas civilizaciones con mayor fuerza, obvio, dominaban y hacían que se les pagara tributo. Por eso de ahí viene derecho tributario. Tenemos que pagar un tributo a las personas. Nosotros, por ejemplo, pagamos tributos a nuestro país. ¿Cómo? Pues por medio de todos los impuestos que nosotros pagamos, porque nosotros les digo, les vuelvo a repetir, pagamos impuestos por todo. Particularidades del derecho fiscal, naturaleza específica de la obligación tributaria, las características de la responsabilidad, el procedimiento económico, que es lo que nos va a manejar todo, pues toda esta materia, la remisión de deudas, las infracciones y delitos fiscales. Bueno, cuando hablamos de derecho fiscal vamos a abarcar absolutamente todo, desde las infracciones y los delitos. ¿Sí sabemos cuál es la diferencia de una infracción y un delito, chicos? A ver, coméntenme. ¿Cuál es la diferencia de una de infracciones y de los delitos fiscales, por ejemplo? Jerónimo, Maday, a ver, coméntenme tantito. Díganme. No, yo, maestro. No, yo desconozco ahorita. Ok, gracias. No te preocupes, Jerónimo, gracias. Bueno, aquí hoy en día tenemos tanto infracciones o infractores como delitos. La gran diferencia una del otro es de que las infracciones las pagas con dinero o en ese momento pagas tus infracciones. Por ejemplo, vamos a hablar de pasarte un alto. Te pasas un alto, es una infracción, pagas tu multa y no hay ningún problema, no has cometido ningún delito. Es lo mismo en derecho fiscal. Cuando tú, por ejemplo, no has pagado tus impuestos, siempre has pagado tus impuestos, pero a lo mejor te tocó un contador que te hizo una mala jugada y no te pagó esos impuestos en el momento correcto cuando te pidieron tus declaraciones. No pagó, pero te diste cuenta. Vas directamente a, al SAT o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y haces una auditoría en la cual se van a dar cuenta que toda la vida has pagado bien tus impuestos, pero por cuestiones ajenas a ti, se causó una infracción. ¿Ok? En ese momento tú vas a pagar esa infracción. ¿Ok? Van a revisarte, van a decir, ok, no pagaste, por ejemplo, vamos a hablar, no pagaste 2 millones de pesos de impuestos porque tu empresa es tan grande que trabaja con cantidades enormes. No pagaste 2 millones de impuestos. ¿Qué pasó con ese dinero? Si toda la vida has pagado. ¿Ok? El SAT te va a decir, bueno, no pagaste, pero tienes un historial limpio. Dime el motivo. Bueno, el motivo fue por esto. Ok, perfecto.
paga tus infracciones. ¿Cómo vas a pagar tus infracciones? Vas a tener que pagar a fuerza sus 2 millones de pesos que son de toda tu deuda fiscal, más infracciones, pero las infracciones las puedes dividir. ¿Por qué? Porque si debes 2 millones de pesos, tus infracciones van a subir más o menos a una cantidad similar. De 2 millones vas a estar pagando alrededor de casi 900,000 pesos de infracción. ¿Ok? Pero como no tuviste la culpa tú, lo que van a hacer es dividirte esas infracciones y puedes irlas pagando seriadamente. Ellos te darán un plan, un convenio en el cual puedes pagarlo sin ningún problema. ¿Ok? Y de esa manera no vas a cometer delito, solamente son infracciones. ¿Ok? Así sucesivamente de cualquier tipo de infracciones, pagas tus multas, porque eso es lo que vas a hacer, pagar una multa y no vas a tocar cárcel. Pero los delitos fiscales sí. El evadir impuestos, el lavado de dinero, el mal uso de la economía son delitos fiscales. Ahí sí, los delitos se pagan con cárcel y no solamente vas a pagar económicamente lo que debes, sino que vas a pagar con cárcel. En los delitos sí se paga con cárcel, como les estábamos hablando de el lavado de dinero, la evasión de impuestos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo premeditadamente. Una evasión de impuestos no puedes decir, ay, es que da la casualidad que, pues no me di cuenta que, pues tenía que pagar 5 millones de pesos por el material que tengo en la aduana. Eso es evadir impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que dices, tenías que pagar 5 millones de pesos de IVA por todo el material que tú tienes. Pagas 5 millones, pero trajiste en material 40 millones de pesos, 5 millones es una risa. A lo mejor para nosotros cantidades así se nos vuelve mucho dinero, pero para las empresas, por ejemplo, estamos hablando de material acero. Por ejemplo, vamos a hablar del acero. El acero es un material que se paga y se paga muy bien. Tú puedes traer toneladas y nadie se va a dar cuenta, siempre y cuando no se den cuenta, tú vas a hacer un delito que es una evasión de impuestos. ¿Cómo? Pues haciéndote y arreglándote con los de la aduana. Mandas a pedir 50 toneladas, 200 toneladas, por ejemplo, de acero y nada más metes que te llegó, que tú compraste 10 toneladas. ¿Por qué? Porque en el acero no puedes darte cuenta. El acero es tan manejable, se podría decir, en cuestiones de dinero, que una hoja o una bola así más o menos, les puedo decir, pesa toneladas. ¿Ok? Y no necesitas traer, tener una bodega de 200, 300 metros o 1000 metros para guardar tanto acero, ¿sale? Solamente en una esfera puedes traer 10, 15 toneladas. Ya cuando la llevas al lugar donde la van a procesar, obvio la van a dividir y la van a hacer mucho mayor y van a ocupar el acero que se tenga que ocupar. Por eso el acero es uno de los negocios que más deja dinero, porque en una bola, te digo, traes 40 toneladas. Vamos a hablar, estamos hablando de cifras así nada más al aire. En una esfera traes 20 toneladas de acero y tú nada más estás metiendo 5, obvio, todo eso es evadir impuestos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nada más vas a pagar esto. Pero cuando te descubren, sí se van a dar cuenta que eso fue lo que hiciste, es un delito, una evasión fiscal. ¿Ok? Entonces ya tenemos bien conocido lo que son las infracciones y lo que son los delitos. Por ejemplo, el lavado de dinero es un delito y es un delito grave. Ahí no hay de que, pues me equivoqué, no, ahí no hay nada de eso. Ahí las infracciones son 100%, son 100% delito. ¿Ok? Un lavado de dinero, para tú tener un lavado de dinero tienes que tener como 20 o 30 empresas fantasmas. ¿Para qué? Para que el dinero pueda ir de un lado a otro, a otro, a otro. Y cuando vengas a darte cuenta, desapareció el dinero. ¿Ok? Y es ilógico, no puedes tener tantas empresas fantasmas. Si con una se dan cuenta, ahora imagínense 10, 15, que es lo que hacen los narcotraficantes, es eso, tener muchas empresas fantasmas, pero bien establecidas. Son, no sé, por ejemplo, SADCB,
o muchas donaciones o muchos, eso es lavado de dinero, chicos, ¿eh? Esa es la diferencia de tener infracciones a tener un delito, ¿ok? Bien, las obligaciones fiscales como cualquier otro pueden tener el objeto de dar, hacer y no hacer. ¿Cuál es esto, chicos? Dar. Tenemos que darle al país todos nuestros pagos de impuestos puntuales y como son. Aquí no hay nada de que, pues porque yo no tengo dinero, no le pago al gobierno, mientras nosotros pagamos impuestos simplemente por trabajar, lo que es el ISR, el impuesto sobre la renta. ¿Ok? A nosotros nos quitan ese impuesto, quieras o no quieras, nada de que hoy no te lo pago, mañana sí no. Nosotros pagamos el impuesto sobre la renta simplemente por tener un trabajo. ¿Ok? Si tú tienes un trabajo, automáticamente ya te están quitando ISR, IVA. Y si tienes algo, el IEPS. ¿Ok? Pero de entrada son IVA e ISR, eso es lo que te quitan sí o sí, porque lo tienes que dar, no es de que quieras, tienes que dar eso, hacer. Si tienes una empresa, fantasma, se podría decir, bueno, en el sentido de que una empresa que no esté bien constituida, tienes que hacer todos los trámites para que tú posteriormente no tengas un problema, como por ejemplo, las típicas cocinas económicas. Cuando tú abres una cocina económica, no pagas impuestos, no pagas, no declaras esos impuestos, tanto estás ganando que lo que estás pagando, tanto entradas como salidas, ingresos, egresos. Tú en una cocina económica no tienes, no estás dado de alta legalmente. Entonces tienes que darte de alta para tú poder pagar los impuestos correspondientes y no te lleguen a clausurar posteriormente. ¿Cuántas veces hemos pasado por cocinas, antros o lugares así que no están dados de alta en el SAT, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Ajá. Y terminan siendo clausurados, ven los sellos pegados de suspensión por tal lado, suspensión por esto. Para tú tener un bar tienes que tener permisos de todos, desde tener un permiso para tener el bar hasta permisos para el licor que vendes, los refrescos que vendes, todo es permiso. Entonces, por lo tanto, tienes que hacer. De no hacer, que eso es lo que yo les estaba comentando, tú no puedes abrir una empresa sin ninguna razón social si no te das de alta. ¿Ok? No puedes tener una tienda si no te das de alta, si no pagas impuestos. ¿Ok? Bueno, se supone que no debe de pasar eso, pero bueno, simplemente llegan los del SAT, se les da una mochada de dinero y automáticamente queda todo sin ningún problema. Pero eso es lo que nosotros tenemos que dar, hacer y no hacer. Bien, los elementos de la obligación fiscal sujeto objeto, lo que yo les estaba comentando, los impuestos federales más importantes son el ISR, impuesto sobre la renta, ¿ok? Eso es lo que es el ISR, el IVA, impuesto al valor agregado, ¿ok? Y el IEPS, impuesto especial sobre productos y servicios. ¿Alguien sabe cuándo pagamos IEPS? A ver, díganme si saben cuándo ustedes están pagando el IEPS. ¿No? Bueno, acuérdense que nosotros pagamos IEPS simplemente si hacemos o compramos algo, desde aquel refresco, ajá, desde aquel refresco hasta una cerveza, todo en ese momento estamos pagando el IEPS, ¿ok? ¿Ok, chicos? En ese momento nosotros estamos pagando el IEPS, ¿ok? Pero bueno, esos son los más importantes, chicos, ¿ok? Esos son los elementos de obligaciones fiscales que nosotros como persona tenemos que hacer. Pagar un IVA, pagar un impuesto sobre la renta y el IEPS. ¿Ok? Bien, como verán, chicos, todos estos
pues estas obligaciones que tenemos fiscalmente lo hacemos día a día, pero como realmente nos los hacen automáticamente, no nos damos cuenta que estamos pagando. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando, te quitan el impuesto sobre la renta, ni cuenta te das. Tú lo que te preocupas es de cuánto te va a tocar y ya. A ti te dicen, vas a ganar 15,000 pesos mensuales, pero de esos 15,000 pesos vas a pagar IEPS, IVA e impuestos sobre la renta, te van a quedar netos 12,000 pesos o 13,000 pesos. Y tú dices, bueno, ¿cuánto voy a ganar? 13,000, ok, perfecto. Pero no sabes en qué se está yendo tus otros 2,000 pesos, qué estás pagando. Y al día siguiente y al año siguiente o a los 2 años, vuelves a aumentar tu ganancia y te pagan mucho más. Y el IEPS y el ISR y el IVA va a aumentar. Entre más ganes, más va a aumentar. ¿Ok? Más te van a quitar de ese dinero. Y pagas IMSS y pagas Infonavit y pagas todo. De ahí te van a estar quitando un porcentaje. ¿Ok, chicos? Bien, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver dentro del derecho fiscal. Más o menos ya se dieron cuenta de qué vamos a estar hablando. Vamos a estar desglosando el IVA, el IEPS y el ISR parte por parte. En la semana que viene vamos a estar viendo todos los delitos fiscales. Vamos a atacar a los delitos fiscales. Vamos a ver cómo podemos pues solucionar un delito fiscal cuando nos llamen como abogados a querer pues ayudar a esa empresa, a esa persona física con carácter de empresa, ¿ok? ¿Para qué? Para que tú puedas realmente saber qué es lo que le vas a aconsejar a tu cliente. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, ¿alguna pregunta antes de terminar la clase? La verdad se va bien rápido, pero ¿alguna pregunta? Ahorita nos vamos a volver a ver en un ratito para la siguiente materia. Por mi parte, está bien, maestro. ¿Sí? Vamos bien ahorita con esta materia. Digo, el derecho fiscal es un poquito pesado, pero si le encuentras el lado interesante, es bueno. Muchas veces no nos gustan los números, pero aquí los tenemos que estar viendo. Ahorita nos vamos a volver a conectar en la materia de derecho procesal de amparo. ¿Ok? Nos vamos a conectar a las 10:20 en esa materia. ¿Ok? Sí, maestro. Gracias, chicos. Gracias, Madaí. Sí, Gracias, profe, Quero. gracias. Gracias. Ahorita en un momento, unos Gracias. 10 minutitos, nos vemos en la siguiente materia. Gracias, muchachos.